¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo Ricardo Montehugo desde Lima, como siempre con la grata compañía del doctor Herbert Cuba. Herbert, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Y gracias, Herbert, gracias por estar acá una vez más, siempre conversando sobre temas de actualidad política y de salud pública. Y vamos a empezar un poquito sobre la actualidad política, lo que ha venido ocurriendo en Ica. ¿Qué opinión te merece? Tú tenías algo que decir al respecto. Mire, creo que la propuesta del presidente Ollanta fue acatada por el presidente del Congreso, Daniela Bugatás, para poder sesionar descentralizadamente, y se ha llevado a cabo, pues, evidentemente esta semana la reunión en Ica. Y aquí, lejos de opinar si es que esta reunión ha sido o no fructífera, los hechos lo dirán, porque se han aprobado una serie de normas en Ica que de alguna manera eran normas deseadas por la población. Por ejemplo, el tema de la titulación de los predios, creo que era algo que la población esperaba, porque eso va a ser la partida de nacimiento para la próxima construcción de sus viviendas. Sin embargo, la moción esta para la generación de la mega comisión investigadora de lo ocurrido durante el terremoto y otros aspectos más, creo que son importantes, y la población sí se va a sentir, la población iqueña, identificada con estas decisiones del Congreso. Sin embargo, este hecho ha generado un grave prejuicio. Como todos saben, los congresistas que vienen de provincias tienen la posibilidad de viajar una vez al mes a sus provincias en representación, con gastos pagados precisamente por el Congreso, y además tienen una oficina descentralizada en cada una de sus provincias. Y los congresistas viajan a sus provincias, intermedian las necesidades de su población para poder generar los proyectos o las normas que se requieren, o los reclamos que se hacen a las dependencias públicas del país, y por otro lado también rinden cuentas. Este mes pasado de agosto no se les ha dado el dinero para que estos congresistas provincianos viajen a sus provincias. Probablemente en el mes de septiembre tampoco se haga. Y con ese dinero de los provincianos, de las provincias, que son la expresión de los derechos de la provincia, ¿no? Se ha hecho la bolsa para este viaje de todo el Congreso a Ica, con lo cual los 36 congresistas limeños que no tienen fondo de representación porque ellos viven en Lima y sus actividades las realizan en Lima, se han visto beneficiados en este viaje a Ica. En consecuencia, ese hotel, las dunas y todo ello ha sido pagado con dinero que le corresponde a las provincias. En consecuencia, yo creo que aquí eso se debe corregir. Yo no soy quien para opinar si es que estos viajes son o no fructíferos. El costo-beneficio de ello lo veremos posteriormente, pero sí creo que es legítimo el derecho de las provincias a contar con sus congresistas cada fin de mes. En consecuencia, yo creo que bien haría el presidente del Congreso y su mesa directiva en devolverle el dinero a las provincias del mes de agosto y septiembre y pagar religiosamente este gasto de representación para los congresistas provincianos, y eventualmente incrementar el presupuesto para las próximas reuniones descentralizadas tipo pleno, como se hizo en Ica. Evidentemente que en este caso se le tiene que dar los gastos de representación para los congresistas de Lima, y se le tendrá que quitar a los congresistas en cuya provincia se realice. En este caso, en Ica, por ejemplo, lo lógico era que los congresistas iqueños no cobren ese mes por gasto de representación. Pero lo que no se le puede hacer es subsidiar, una vez más, los congresistas provincianos y las provincias a los congresistas de Lima. Yo creo que esta es una injusticia que espero se corrija. Este es el primer evento que ha ocurrido, y yo creo que una cosa no quita la otra. La representación de los congresistas en provincias es muy importante para la democracia, además es un derecho de los ciudadanos, y estos plenos descentralizados pueden tener alguna repercusión si acuden a los lugares neurálgicos del país, de tal manera que puedan generar una mayor
se pueda recabar mayor información de los pobladores y se pueda hacer una intermediación política mejor, de tal manera que no haya conflictos. De acuerdo, hacemos votos pues porque el Congreso funcione mejor. Hay quienes piensan que en realidad existen los instrumentos para que el Congreso funcione, existen ya desde hace mucho tiempo oficinas de coordinación en las regiones, existía la posibilidad incluso de que las comisiones, por comisiones, puedan hacer sesiones descentralizadas, ya movilizar, digamos, a los 130 congresistas es harina de otro costal. Y particularmente creo que, ojalá que por tratarse de Ica, que ha sido víctima pues hace 3 años, no solamente de la furia de la naturaleza, sino de una mala administración de Forsur, digamos, justifique toda esta movilización que se ha hecho, ¿no? Pero hasta qué punto se hagan este tipo de sesiones en los 24 departamentos del país, vamos, que ya es harina de otro costal. Yo creo que eso es un tema discutible, existirán opiniones para diversos sectores, sin embargo veamos los resultados. Vamos a ver esta ocurrida en Ica, veremos si es que hay alguna otra. Por ahí el presidente Ollantumala que habla de Puno, de repente una vez más el presidente del Congreso decide ir a Puno también y veremos qué ocurre allá. Lo que sí me ha llamado la atención profundamente y favorablemente, por supuesto, es el excelente comportamiento de la población iqueña. Bien. Creo que algunos agoreros de este evento señalaban que los conflictos que se podrían generar, los temas de seguridad que podrían tener allá una reacción de un pleno han sido inexistentes. Ha sido todo una fiesta, creo, en Ica. La gente ha visto con mucha expectativa lo ocurrido. Es natural que han habido manifestantes a los exteriores del Coliseo como corresponde, sin embargo, todo de mesura. Creo que es bueno eso. O sea que por ese tema yo creo que la madurez de Ica ha sido importante. Es loable. Esperamos que así ocurra en otros lugares, pero yo creo que el ejemplo es importante, ¿no? Hay que saludar la madurez del pueblo iqueño y por otro lado hay que hacer las evaluaciones correspondientes. Hay que tomar un poquito más de tiempo para evaluar este pleno de Ica. Esperamos que se den los resultados favorables. Bueno, y con relación a Ica, un detalle que quisiéramos que nos comentes es, Ica es el departamento pues, que ha alcanzado mayores índices de desarrollo en el país, hay empleo pleno. Sin embargo, quisiéramos que nos comentes cómo se encuentran los servicios de salud en primer lugar y qué tan grande es la cantidad de personas que se afilian a los servicios de seguridad social. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Si Ica tiene empleo pleno, y esto ha sido pregonado por diversos analistas económicos del país, lo lógico era esperar que el 100% de la gente iqueña tenga seguridad social, es decir, se encuentre afiliada a salud. Pero sin embargo ni el 80%, ni el 60%, ni el 50%. A duras penas llega al 28 al 30%. Y indagando más con la población, la gente te señala que todo este boom agroexportador se basa bajo la modalidad de la contrata de 3 meses, y luego los despiden, los vuelven a contratar, de tal manera que estos trabajadores no ingresan a la seguridad social y en consecuencia se da algo increíble, que un empleo pleno en Ica es un empleo plenamente informal y en consecuencia eso debería corregirse. Y aquí hay 2 áreas básicas. Por uno la SUNAT, que es la que hace la cobranza para la seguridad social, para la salud también, y por otro lado el Ministerio de Trabajo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo debe fiscalizar mejor, sobre todo a estas empresas agroindustriales, de tal manera que... Muchas de las cuales, la mayoría son chilenas, dicho sea de paso. Así es, son chilenas y debería de alguna manera fiscalizar para que esta gente, estos trabajadores, estos miles y miles de peruanos tengan seguridad social. Y esto cambiaría radicalmente el perfil de salud de la región. Yo esto lo proyecto a lo que podría ocurrir en un escenario favorable para el Perú. Un Perú como Ica, en el año 2021 con empleo pleno, imagínense qué significaría pues que tengamos 30% de los peruanos en la seguridad social. ¿Cómo se podría, digamos, aumentar
la afiliación? ¿Habría que hacer qué? ¿Campañas? ¿Cómo se debería motivar, promover la afiliación masiva de ciudadanos a la seguridad social? En primer lugar, necesitamos que se cumplan las leyes. El Ministerio de Trabajo fiscalice permanentemente para que la contrata negra, o sea, la subcontrata, no existe en el país, sobre todo en esta zona. No hay pretextos ahí. No es el caso de Lima, donde todavía el desempleo es grande y en consecuencia se puede dar estos mecanismos, pero no es el caso de Ica. En segundo lugar, necesitamos avanzar también y mejorar la oferta de servicios de parte de salud. Salud necesita cerrar su brecha de atención. Todavía se vive en Ica, a pesar de los hospitales construidos. No nos olvidemos que se han hecho un hospital en Chincha, otro en Pisco, otro en la misma Ica. Y a pesar de ello, todavía existe una brecha enorme de falta de atención médica, con diferimientos de cirugías por 60 días, 90 días, 40 días, falta de recursos humanos, faltan médicos, enfermeras, obstetrices, químicos farmacéuticos. Toda esa necesidad debe cubrirse en esa zona. Y hay un tema importante, se tiene que mejorar enormemente la red de salud de Nazca. Nazca Palpa es una red que mantiene salud, por un hecho importante, nosotros los que conocemos el sur. De Nazca, la siguiente ciudad de importancia es Camaná, al sur. Y estamos hablando más o menos de 800 kilómetros. Ciudad en la que estaremos visitándonos en hora 8, Herbert, aprovecho para avisar, este miércoles. Disculpa, continúa. Sí, estaremos en Camaná, entonces amigo. de Nazca a Camaná, 800 kilómetros. En consecuencia, si nosotros no logramos tener un sistema, una red fuerte en Nazca y otra red fuerte en Camaná del Seguro Social, evidentemente vamos a dejar toda esta zona que está unida a la zona de Carabelí por Arequipa, la zona de Lucanas por la parte de Ayacucho y la parte sur de Huancavelica. En consecuencia, toda esta zona necesita una red fuerte de salud, porque además tenemos ahí todo el sector minero importante, que claro, también hay informales, pero también hay formales que de alguna manera requieren atención médica en esa zona. Yo creo que si logramos generar toda una lucha por la formalización en Ica, yo creo que fácilmente podríamos llegar a un 80 o 90% de afiliados al Seguro Social, con lo cual se resuelve el problema de la salud también en Ica. De acuerdo, Herbert, vamos a promover eso. Vamos a ver la forma de apoyar algún tipo de campaña a ese nivel. Vamos a ir a unos cortes comerciales, no sin antes comentar algunas distorsiones que nos hemos enterado en las remuneraciones de los médicos, por ejemplo, que operan en Lima y los que operan en Ica. O sea que me comentaban que, por ejemplo, un médico que opera en Chincha, que ya es Ica, gana 1000 soles menos que un médico que opera en Cañete, que ya es Lima, cuando son localidades que están a 20 minutos de distancia. Vamos a unos cortes y regresamos con eso. Continuamos amigos con el doctor Herbert Cuba. Estábamos comentando las distorsiones en las remuneraciones de los médicos. Rápidamente, Herbert, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Pues un detalle más del centralismo agobiante que vive nuestro país. Claro, en Lima Metropolitana todavía se encuentra el Ministerio de Salud a cargo de los servidores, es el famoso pliego 11. Pero en Ica y en las demás regiones se encargan a cargo del gobierno regional. Y los gobiernos regionales, en el caso de Ica, por ejemplo, hemos constatado, tienen una distorsión enorme, pagan menos que los de Lima. Es el caso que comentábamos, que un médico de Cañete gana 4.000 soles y un médico de Chincha gana 3.000, 3.100 soles. Una canasta en Cañete de víveres para los trabajadores como incentivo mensual está en 350 soles, en Chincha 100 soles. Y no solamente eso, los incentivos que reciben las llamadas saetas, que recordarás que hubo una enorme polémica por las saetas famosas. Lima paga 22 saetas, lo que significa 660 soles adicionales, mientras Cañete paga 12. En consecuencia, esta enorme distorsión entre Chincha y Cañete, que son vecinos
de 20 minutos y ahora con la nueva autopista es mucho más rápido todavía. En consecuencia, esto genera enorme distorsión, una enorme crisis de identificación con el sector de la población y desmotiva enormemente. Eso se tiene que resolver de alguna manera. Creo que es una agenda pendiente del gobierno de Ollanta que tiene que de alguna manera generar un principio pues de igual función, igual remuneración. Eso es clave en el tema. Un tema elemental. Y el otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención es que en el año 2006 el presidente Alan García lanzó un decreto de urgencia llamado de emergencia y desembalse para el Seguro Social, que significaba, por un lado, una enorme inversión económica para mejorar el salud, porque había dinero en caja de salud, y en segundo lugar significaba quitarle las limitaciones que tenía el salud para hacer sus propias inversiones. Entre otras, acortó el tema, hizo las compras abreviadas, facilitó que las compras no tengan mucho papeleo, de tal manera que se puedan hacer inversiones, pero lo que hizo también fue retirar a salud del famoso FONAFE. El FONAFE hace pues que el salud pierda autonomía, porque tiene que dar cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas de todas las inversiones que pretende hacer. Si se comprar una ambulancia, por tiene que pedir autorización a FONAFE, y si a FONAFE no autoriza, no se compra la ambulancia. Medicamentos, lo que fuere. Lo que fuera. Y eso, el presidente Alan García retiró a salud de FONAFE. Pero antes de irse, lo volvió a dejar en FONAFE. Con lo cual hoy día, otra vez salud se encuentra maniatado para hacer las inversiones que se requieren. Y en estos momentos hay una serie de inversiones que se tienen que hacer a nivel nacional y evidentemente necesitamos que salud otra vez se retire de FONAFE. Esperamos que el doctor Vidal, pues... La luche, ¿no? Convence al Ministerio de Trabajo. Por supuesto. Conversa al ministro de Economía y Finanzas, de tal manera que se dé un decreto de urgencia o una ley del Congreso que permite que FONAFE no rompa la autonomía de salud, que además es un tema constitucional. Quitarle la autonomía de salud es violar la Constitución. Y por otro lado también hay que señalar que uno de los grandes aspectos que se ha visto en esta gestión han sido los temas de corrupción. Es más, el presidente ejecutivo de salud ha señalado que en cualquier momento va a dar una conferencia de prensa señalando todos los temas de corrupción que ha encontrado en su sector. Sin embargo, hay que recordar que salud no tiene ningún mecanismo de control, salvo el control que ejerce Contraloría a través de las oficinas de control interno. Sin embargo, el sistema de seguridad social tiene un sistema de control muy interesante, que así como se ejerce la presidencia ejecutiva y el consejo directivo se ejerce a través de un gobierno tripartito, donde colocan los empresarios, el Estado y los trabajadores, así también debería estar el control de vigilancia, el sistema de control de salud, un sistema tripartito que permita que los mismos empresarios, los trabajadores y el Estado puedan controlar y fiscalizar las acciones que hace el Consejo Directivo de Salud. Eso no hay. Con lo cual, pues, tenemos un presidente ejecutivo omnímodo, porque si tomamos en cuenta que el presidente ejecutivo es designado por el Estado por 2 años y tiene un consejo directivo que solo diseña políticas y cosas macro, evidentemente el presidente ejecutivo de salud es omnímodo, es poderoso, es una persona que no rinde cuentas casi a nadie. En consecuencia, yo creo que no basta que las personas que administran en salud sean honestas, sino también que el mecanismo de control interno permitan que el honesto no se corrompa. Y en este caso creo que es necesario rediseñar en este acápite de salud de tal manera que se mejoren las acciones de control. Y por otro lado también es necesario que salud de alguna manera busque extender su cobertura de afiliados. Eso es muy importante. El crecimiento, y aquí lo hemos conversado, hemos tenido 5 millones de nuevos empleos en los años 2001, 2006, 2011. Pero esos 5 millones de nuevos empleos no se han traducido con nuevos afiliados de salud. La curva de crecimiento del número de afiliados en salud es bajo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se están generando empleos precarios. Yo creo que ahora, con el tema de la inclusión social, el presidente Humala, el ministro de Trabajo y la SUNAT
tiene una enorme tarea para mejorar la afiliación de los trabajadores a la seguridad social. De acuerdo. Herbert, dentro de esta línea, y aprovechando la coyuntura que estamos empezando una nueva administración a la que, bueno, tenemos que desearle como peruanos los mejores auspicios, los mejores augurios, queríamos conocer, digamos, cuáles deben ser, digamos, las bases, los soportes por los cuales debe descansar una nueva política en la salud pública en el país. Yo creo que es importante que la salud pública se maneje con ejes transversales para toda la población peruana. En primer lugar, hay que entender que la salud es un derecho humano fundamental. Y en consecuencia, no puede haber gestión de salud. Ningún funcionario, ni el ministro, ni el médico jefe del establecimiento del más pequeño nivel, no pueden hacer la gestión si no tienen un enfoque en derechos humanos. Es un derecho de los ciudadanos el tema de la salud. El segundo tema es que estos derechos humanos se ejercen como usuarios y consumidores. Ellos tienen que tener la posibilidad de ejercer ese derecho del consumidor, tener la opción al libro de reclamos, tener la opción a saber qué es lo que le van a hacer, tener opción a conocer con antelación para ejercer el derecho como consumidor. Un tema de que haya una simetría de información, no que el proveedor tiene toda la información, el médico tiene toda la información, el centro de salud toda la información y el usuario, el paciente, el consumidor, ninguna información. Este tema tiene que modificarse porque tenemos todavía una cultura que en salud no ha ingresado todavía los derechos de los consumidores. Por ejemplo, el cuaderno de reclamaciones todavía no se ha implementado en los centros. En los centros de salud. No, todavía. Tienen que hay el reclamo, el buzón de reclamo. Pero evidentemente el libro de reclamos tal cual se ha expedido en la Ley de Derechos de Usuarios y Consumidores tiene que implementarse. Donde el usuario tiene el derecho a que se le diga qué se hizo con su reclamo, si se tomaron medidas correctivas, sanciones, etcétera. Hay una serie de aspectos que se tienen que corregir todavía en el sector para hacerlo más cercano a los consumidores. Y el otro tema es el enfoque de género. Tenemos todavía una cultura en los hospitales de alguna manera machista. Necesitamos generar sistemas de gestión hospitalaria que respeten la intimidad de los pacientes, tanto mujeres como varones. Necesitamos que se proteja la información que se contiene en las historias clínicas de modo adecuado para que no se viole la intimidad de las mujeres sobre todo, ¿no? Y aquí el tema fundamental es que el esposo pide la historia clínica de la esposa. ¿Y con qué derecho, señor? Será su esposa, pero no es dueño de su intimidad. Esto generalmente todavía se tiene que manejar a nivel nacional de tal manera que las consultas, cuando la mujer lo requiera, sean absolutamente privadas, solo con ella, sino con el esposo. Porque todavía se da el hecho de que el esposo cree que la consulta de la esposa tiene que estar sentado el esposo también a su lado, ¿no? De tal manera que eso es contraproducente. Evidentemente que si la esposa desea, puede hacer caso, pero no debe ser la regla, ¿no? En consecuencia, yo creo que este enfoque de género va a ser muy importante. Y el último es el enfoque de interculturalidad. Nosotros somos un país diverso, tenemos 62 etnias y culturas, y en consecuencia el sistema de salud tiene que ajustarse a cada una de ellas. Y en consecuencia, todos los 50 hospitales que se piensan construir tienen que tener ese enfoque intercultural. Porque evidentemente un hospital antiguo, ya no le vamos a pedir que haga, por ejemplo, una sala de partos para el parto vertical. Pero si construimos uno nuevo, vamos a tener el parto clásico, como son todas las mujeres occidentales, y también la sala para que las mujeres que tienen la costumbre de dar su parto en cuclillas lo hagan. En consecuencia, estos mecanismos, el parto vertical y el parto, por ejemplo, occidental, es un ejemplo nada más, pero así de esto tenemos una serie de áreas de la interculturalidad que el país tiene que respetar. En consecuencia, un país democrático que se construye sobre base de derechos humanos, sobre base de usuarios y consumidores, con un enfoque de género clarísimo, sin discriminación de ningún tipo y, sobre todo, con un enfoque de interculturalidad, de tal manera que respetemos a cada una de nuestras etnias, nuestras culturas, nuestras lenguas y sobre todo, la dignidad humana.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba, por estos conceptos tan importantes que son realmente novedosos. Nos encargaremos de divulgarlos. Es la primera vez, honestamente, que los escucho, pero me parece que son importantísimos. Muchas gracias, Herbert. Muy agradecido. Como siempre, el tiempo nos resulta corto. Conversaremos la próxima semana sobre un tema que se nos quedó en cartera, que es cómo determinar, cómo impedir que las enfermedades congénitas se desarrollen, ¿no es cierto? ¿Qué medidas tomar? Nos hubiese gustado explayarnos un poco más sobre la detección precoz de las enfermedades congénitas. Hay ya una serie de pruebas que se pueden hacer. Hay enfermedades que si se detectan apenas nace el niño, luego no tienen ninguna secuela hacia el futuro, pero esto también es una política olvidada en el país y esperemos pues que también en este acápite el nuevo gobierno tome una medida decidida. De acuerdo, muchas gracias, doctor Herbert Cuba. De eso conversaremos en el próximo programa. Fue la presencia del doctor Herbert Cuba. Viene la joven economista arequipeña Valencia Dongo. Amigos, no se lo pierdan. Esto es Hora 8. Regresamos.